Bienvenidos a nuestra iglesia Capilla Calvario Maranata. Es un placer estar esta tarde compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y como ustedes saben, los miércoles por la noche estamos estudiando una serie en qué es lo que creemos como iglesia y qué es lo que nos define. Les hice hace un par de semanas la pregunta: ¿cuántos de ustedes saben qué es Capilla Calvario? Solamente 2 personas levantaron la mano. Vienes a una iglesia, Capilla Calvario, y no sabes en qué creemos. Por eso estamos haciendo una serie, porque queremos que conozcas lo vital y lo importante de lo que creemos, para que tú puedas identificarte como iglesia en qué es lo que creemos. Y hemos titulado esta serie Los distintivos de Capilla Calvario o Calvary Chapel. Esto es lo que nos define. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante respecto al gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál es el orden que Dios estableció para la iglesia? Pero también vamos a estudiar qué es lo que creemos como Capilla Calvario acerca de este tema, que es el gobierno de la iglesia. Y si estás tomando notas, el título de nuestro sermón está ahí en tus pantallas, y este es el gobierno de la iglesia. Anótalo: el gobierno de la iglesia. Y en este estudio bíblico vamos a estudiar 4 formas de gobierno de la iglesia. 4 formas del gobierno de la iglesia. Anótalo, estudiantes de la Biblia, porque vamos a estar hablando de 4 formas diferentes de las iglesias. Así que por favor abre tu Biblia con nosotros a Efesios capítulo 1, verso 22. Está aquí en tus pantallas, te lo hemos puesto. Como no es un estudio bíblico que vamos verso a verso, vamos a estar viendo muchos versículos y todos te los voy a poner en tu pantalla para que no pierdas el tiempo buscando la Biblia o no sabiendo dónde están los versos, y de esta manera los puedas leer conmigo. Lo que sí te voy a pedir es que anotes la referencia para que te lo lleves en tus notas. Pero antes de leer, vamos a ver quiénes de las personas están conectados en las redes sociales. De los que no están aquí en la iglesia, vamos a ponerles falta. Si me puedes enfocar en esta cámara, Tania. A las personas que están en casa les digo felicidades, gracias por estar con nosotros. Pero también a aquellos que no se han conectado, ayúdanos a compartirlo para que más personas lleguen y conozcan que tenemos un estudio bíblico los miércoles por la tarde y puedan conectarse junto con nosotros. Vamos a ver si mi esposa está conectada. Sí, aquí está, bien. Entonces no le vamos a poner falta. También Pastor Manuel ahí está conectado, muy bien, excelente. Raquel Guerra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ya se me desconectó el teléfono. Y vamos a ver quién más está por ahí. Carla Calleros, gracias por estar con nosotros. También Patricia Livier, gracias por estar aquí. Mar Garnet desde Morelos, gracias por estar aquí. Y también, y ya no puedo ver a los demás, Araceli Maldonado, también gracias por estar con nosotros. Y especialmente gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias, se lo agradecemos. Ayúdanos a compartir nuestros videos en Facebook para que más personas puedan conectarse y sepan que estamos predicando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Iglesia, ¿me puedes ayudar a hacer eso? ¿Me puedes ayudar? Si tienes tu teléfono, te voy a dar 30 segundos para que te metas a la página y lo compartas en este momento, ¿va? Saquen su teléfono, si lo tienes, sácalo y ayúdanos a compartirlo, ¿va? 29, 28, 27, 26, 25. Fernanda, saca tu teléfono, ¿no? Bien, dice Fernanda que está aceptando donativos de teléfonos. ¿Sí o no, Fer? No aceptas donativos, ya te iba a regalar mi teléfono, ¿eh? Bien, la página, pues si no te la sabes, es Capilla Calvario / Calvary Chapel Maranata. Comparte este estudio bíblico porque más personas pueden llegar a conocer de Jesús solamente porque tú compartiste en tu muro o con tus amigos este tiempo. Bien, creo que ya se nos acabaron los 30 segundos. Ya se me olvidó en qué cuenta íbamos. 5, 4, 3, 2, 1. Se nos acaban de terminar. Bueno, Efesios capítulo 1, verso 22. Dice la palabra de Dios así: y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oremos, iglesia, oremos por este tiempo de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestro corazón, Dios, en esta tarde. Toca la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, que ha venido a escuchar tu palabra, que ha venido, Señor, a conocer más de ti, que ha venido, Señor, a conocer más de tu iglesia, Capilla Calvario. Padre, que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil en esta noche. Y ayúdanos a entender lo que es que tú quieres que entendamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema de los distintivos es apasionante, porque describe quiénes somos, qué es lo que creemos y realmente nos define como iglesia. Si tú no tienes idea, este nombre raro que a lo mejor suena para ti, Calvary Chapel, porque acá en el norte no se escucha, perdón, en el norte, ay Dios mío, acá en el sur, pero es que yo vengo de Tijuana, para mí es sur. Aquí en Mazatlán, en el centro del país casi, no se escucha mucho este nombre Calvary Chapel, pero y los de Torreón van a decir que no es centro, y digo que no es norte. Entonces los del noroeste creemos, bueno, ahí sí se escucha muchísimo este nombre porque estamos más pegados a la frontera. Capilla Calvario viene de un lugar en California, ahí nació la visión. Y la visión fue a través de un pastor llamado Chuck Smith, que ya no está con nosotros. Él está con el Señor, él partió en el 2013. Muchos de nosotros le llamamos Papa Chuck porque realmente él fue un padre espiritual para muchos de nosotros, que escuchamos y pasamos los institutos bíblicos con sus enseñanzas, aprendiendo, conociendo lo que es Capilla Calvario. Bueno, la visión de Chuck para nuestra iglesia es que nuestra iglesia fuera diferente. Y cuando digo nuestra iglesia, estoy hablando de todas las iglesias Capilla Calvario, no solamente Maranata. Él quería que nuestra iglesia no fuera igual que la iglesia que está cruzando la calle, porque si no, él decía, ¿qué sentido es tener dos iglesias que son iguales? Pues mejor únanlas y hagan una sola iglesia. Entonces, lo que esto quiere decir es que nuestra iglesia es diferente. Ojo, estoy diciendo diferente, nunca dije mejor. Diferente. Diferente no quiere decir que somos mejor que nadie, porque no somos mejor que nadie. Somos diferente. Estudiamos la Biblia diferente. Hacemos las cosas diferente a como muchas otras iglesias lo hacen. Y esto nos dice a nosotros, porque Dios está haciendo algo hermoso a través de Capilla Calvario, nos dice que Dios tiene un lugar especial para las iglesias Capilla Calvario. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Simplemente porque Dios está haciendo algo fresco y diferente. Es verdad que hay muchas iglesias que comparten las mismas creencias y las mismas prácticas que nosotros. Por eso digo que no somos los únicos, ni somos los mejores, pero sí somos diferentes. Y entonces lo maravilloso de esto, de Capilla Calvario, es que hemos encontrado un balance en casi todos los temas que tú puedas conocer en la Biblia. Tenemos un balance, y eso es lo bonito, porque no somos extremistas, no somos muy a la izquierda o tu derecha. No, sigue siendo tu izquierda, o a la derecha, sino que mantenemos un balance en las cosas. Y el balance siempre lo filtramos a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Entonces, como ya mencioné, el tema de hoy es el gobierno de la iglesia. ¿Qué entiendes por gobierno de la iglesia? Hace rato le dije a mi hijo, le pregunté a mi hijo cuando estábamos ahí comiendo, le digo, bueno, la pregunta era para los 4 que estábamos sentados ahí, pero él contestó. Le digo, ¿qué entiendes por gobierno de la iglesia?
Y me dijo, en palabras de él así, me dijo: la autoridad que es puesta por Dios en la iglesia. Y dije, ¡ay! Me sorprendió, porque realmente es esto. Es simplemente la manera como Dios ha establecido un orden y la autoridad dentro de la iglesia. Eso es el gobierno de la iglesia. El orden establecido por Dios y la autoridad dentro de la iglesia. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver la primera forma de gobierno de la iglesia. Primer forma de gobierno de la iglesia, forma número 1, ancianos o presbíteros. Ancianos o presbíteros. A lo mejor te quedas así pensando, bueno, ¿qué es ancianos o qué es presbíteros? Bueno, ahorita vamos a hablar. En el Nuevo Testamento había un grupo de hombres que lideraban la iglesia. Y estos eran llamados los ancianos. Ojo, un grupo de hombres que lideraban la iglesia. Y estos eran llamados los ancianos. Existen hoy en día un sinfín de iglesias cristianas que son dirigidos por ancianos en la iglesia y no por pastores como tales. ¿Sabías esto? De hecho, hay muchas iglesias que la máxima autoridad dentro de la iglesia son los ancianos. El grupo de ancianos, la asamblea, el consejo, como tú lo quieras definir, como tú lo quieras llamar. Los ancianos son los que toman las decisiones y no el pastor. Entonces los ancianos o presbíteros son los que toman o son los que llevan la administración de esta iglesia. Ahora, este grupo de ancianos o presbíteros comúnmente los llaman el consejo de ancianos. Y el hecho de que les llamen ancianos no significan que están canosos como yo, que son ancianitos, que son viejitos. No necesariamente. Puede haber jóvenes dentro de ese grupo o consejo de ancianos. Anciano se le da el título al presbítero que es responsable, que es parte del liderazgo de la iglesia y que es parte de la toma de decisiones de la iglesia. Puede ser un joven de 20 años, puede ser un joven de 30 años, o puede ser un anciano de 65, 70 años. Si hay alguien aquí de 65 años, no quise decirte anciano. No quise decir que estás anciano. De 80, vámonos más para arriba para no meterme en problemas. ¿Sí? Si tienes 80 años o más, también puedes ser parte de este consejo y bien te va a quedar el nombre, ¿no? Consejo de ancianos. Ahora, el problema con este tipo de gobierno es que el pastor no tiene decisión sobre la iglesia, ya que el consejo decide qué puede o no puede y cuándo puede o no puede el pastor hacer lo que quiere hacer. Y entonces el pastor se convierte en un asalariado, porque hay un grupo de personas que le están diciendo lo que tiene que hacer. Entonces el pastor no puede empezar una nueva serie si el consejo de ancianos no se lo permite. El pastor no puede empezar un discipulado con las mujeres. No, pastores, no hagan discipulado con mujeres. Mi esposa tiene que hacer el discipulado con mujeres y el pastor discipulado con hombres. Qué bueno que los ancianos no dejan que el pastor haga discipulado con las mujeres. Eso sí está bien. Le doy un punto a los ancianos, al consejo de ancianos. Pero ellos generalmente están dirigiendo qué es lo que el pastor va a hacer. Y entonces, como ya lo dije, el pastor se convierte en un trabajador o en un obrero de la iglesia que recibe órdenes de un grupo llamado consejo de ancianos. En la Biblia encontramos dos tipos de ancianos. Número 1, los que solo atendían asuntos civiles o de gobierno con las personas de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Problemas de indisciplina, problemas de reglas dentro de la iglesia, problemas de alguna mala interpretación. Eso es lo que estos ancianos atendían, pero no atendían a personas
que tuvieran problemas espirituales. Y también en el Nuevo Testamento encontramos el segundo grupo de ancianos, que estos sí ejercían autoridad espiritual. De hecho, quiero que veas Hechos 20:17, y ahí está en tus pantallas. Pablo menciona aquí a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y aquí sabemos que es Éfeso porque si lees todo el contexto, los ancianos de Éfeso habían ido ahí con Pablo en Hechos 20:17. Estos ancianos o estos presbíteros, algunos piensan que fueron los 12 que recibieron el Espíritu Santo de la mano de Pablo en Hechos 19, versículo 6. Ahora, es probable que Timoteo haya ordenado a estos ancianos, porque acuérdate que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Sí te acuerdas de eso? Lo vimos aquí en la iglesia, pasamos por todo el libro de Hechos. Bueno, si no te acuerdas, te lo recuerdo. Timoteo era un jovencito que fue enviado a esta iglesia en Éfeso para que fuera el pastor ahí en Éfeso. Ahora, estos fueron enviados por Pablo. Pablo probablemente a través de Timoteo ordenó a estos ancianos como líderes en Éfeso porque no tenían un pastor. No fue hasta que llegó Timoteo y fue el pastor de Éfeso. Las dos cartas, primera y segunda de Timoteo, fueron dirigidas a este hombre llamado Timoteo, que era el pastor allí en Éfeso. Ahora, los ancianos solo fingían como consejeros, amigos, líderes de la iglesia, pero sometidos al liderazgo del pastor Timoteo. Y mira lo que Pablo dice en primera de Timoteo 4:12, aquí está en tus pantallas. Dice Pablo, este es un consejo que le da a Timoteo a causa de los ancianos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En pocas palabras, lo que Pablo estaba diciendo aquí, que los ancianos no te chamaqueen, que los ancianos no te digan, oye, es mocoso, tú no sabes, mira, nosotros somos ancianos. Es lo que Pablo le está diciendo aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven. Tú eres el pastor, ejerce tu autoridad como pastor. El grupo de ancianos se formó porque no había un pastor, pero ahora ya llegaste y eres un pastor. Ahora que nadie tenga en poco tu juventud. Esto quiere decir, se los voy a poner así en un ejemplo muy radical, y aquí en tu iglesia resulta que íbamos Pastor Manuel y yo en la carretera por ahí, y Pastor Manuel y yo chocamos porque Manuel iba manejando y resulta que los dos nos matamos, nos morimos. Pero Dios levantó a Chuy como pastor. Y entonces Chuy es el pastor titular ahora de la iglesia Capilla Calvario Maranata. Y entonces Chuy viene acá y va a predicar la palabra y todo nervioso. Y aquí está delante de ustedes. Y los más grandes, los más ancianos, así como Gabriel, como inclusive su propio papá. ¿Qué nos puedes enseñar tú, mocoso? ¿Qué nos puedes hablar tú? Solamente porque está joven. Eso es precisamente lo que estaban haciendo con Timoteo. Y Pablo le dice, hey, que nadie te menosprecie porque eres un chavalón, porque estás joven, porque tú eres llamado. Estas iglesias que existen hoy, que son gobernadas por los ancianos o por los consejos de ancianos, son iglesias llamadas, no sé si las has escuchado, iglesias presbiterianas. ¿Alguien ha escuchado ese nombre de iglesias presbiterianas? Son iglesias cristianas, pero son iglesias regidas por un consejo de ancianos.
es este tipo de iglesias en las que estoy hablándote en esta tarde. Y lo triste de estas iglesias es que ellos siguen mucho los libros o manuales que ancianos o grupos de ancianos hacen, pero nunca agarran la Biblia para leer la Biblia. Agarran historias y alguien las escribió y ponen versos bíblicos, pero entonces agarran la Biblia como para agarrar una referencia de lo que dice el libro y nada más leen lo que dice ahí y siguen la historia del libro. Y eso es triste, porque nunca agarran la Biblia como tal para leer la palabra de Dios. Entonces, esa es una de las cuestiones con las iglesias que son regidas por el consejo de anciano. Bueno, vamos a ver la segunda forma de gobierno de la iglesia. Forma número 2, los obispos o supervisores. ¿Has escuchado la palabra obispos? Obispos o supervisores. Dile a mi abuelita que no estoy, que al rato le regreso la llamada. La palabra obispos viene de la palabra episcopos, y está aquí en tus pantallas. ¿Sí la puse? Gracias. Como se usa en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a la persona que sirve como supervisor, superintendente o guardián de una iglesia. Pablo en Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, y vamos a leerlo, y también está ahí en tus pantallas. Son muchos versos y chiquititos, pero si no lo puedes leer, entonces abre tu Biblia, pero te los puse ahí para que pudieras por lo menos ahí seguirme. ¿Sale? Mira lo que dice Pablo de los requisitos o la descripción de un obispo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, aquí está la palabra, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, escucha Chuy, esto es para ti si vas a ser pastor, sea irreprensible, marido de una mujer, tenemos que buscarte una mujer, hijo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea que no esté pisteando, no pendenciero o peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, y la palabra neófito quiere decir un analfabeto que no conoce de la palabra de Dios, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Sin lugar a duda, los obispos eran hombres encargados de los hogares, grupos de vida o iglesias que había alrededor de la ciudad. O sea, eran prácticamente pastores. Eran un varón que era responsable de una célula, un grupo, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de requisitos. Si tú quieres ser un obispo, ahí están los requisitos que Pablo nos dice. Ahora, el diseño en el Nuevo Testamento parece que hay una cierta flexibilidad en la estructura y el énfasis está más en el carácter de estos líderes. Entonces, podemos sacar nuestras conclusiones que estos son hombres o personas encargadas de las iglesias de supervisar y estar al pendiente de las necesidades espirituales. Es decir, lo que tú comúnmente conoces como un ¿qué? Pastor. ¿Sí? O sea, una persona como yo, que soy pastor y estoy en cargo de la iglesia y que soy el que supervisa y está al pendiente de las necesidades espirituales del rebaño. Ahora, en el Nuevo Testamento enseña claramente el establecimiento del obispo o el episcopo, que también el nombramiento de los ancianos. Las dos que acabamos de ver dentro del Nuevo Testamento están mencionadas. Estas dos formas de gobierno
parecen contradecirse la una a la otra. Y esto es debido a que las dos formas de gobierno pueden estar sustentadas dentro de la Biblia. Si tú te pones a hablar con alguien que es parte del consejo de los ancianos, te van a sacar muchos versículos donde dice, no, mira, es que la Biblia en la iglesia primitiva los ancianos eran los pastores, los líderes, los que movían todo. Fue así hasta que no hubo un pastor, como ya les dije, en la iglesia de Éfeso. Ahora, el pastor puede decir, no, los ancianos yo no los necesito, ¿sí? Solamente yo soy ordenado y solamente yo tomo las decisiones. Y las dos posturas dentro de la Biblia están correctas o están mencionadas dentro de la Biblia, por llamarlos de esa manera. Ahora, y hay muchas iglesias que siguen estas dos corrientes. Por un lado, los obispos, tenemos las iglesias que se llaman episcopales. ¿Alguien ha escuchado estas iglesias? Iglesias episcopales. Aquí no las he escuchado mucho. En Baja California sí se escuchan, y en Estados Unidos son pan de todos los días. Las iglesias episcopales, que son dirigidas por un pastor y luego sigue su consejo de ancianos y de ahí va todo su liderazgo. Bueno, y por otro lado están los presbíteros, que ya les dije que son los de las iglesias ¿qué? Presbiterianas, ¿ok? Entonces ya vimos dos formas y hay muchas iglesias que siguen estas dos denominaciones. Vamos a ver la tercera forma de gobierno. La tercera forma de gobierno está aquí en tus pantallas y es la forma congregacional. ¿Has escuchado ese término? Congregacional. De hecho, aquí en Mazatlán hay una iglesia que se llama la iglesia ¿qué? Congregacional, porque siguen precisamente este modelo. Pero hay muchas iglesias que no tienen ese título y que siguen este modelo. Esta forma surgió con el tiempo, pero en Capilla Calvario no creemos que esta forma de gobierno sea establecida por Dios. ¿Por qué? Porque no la vemos en ningún lugar en la Biblia. Existe hoy en día iglesia donde la congregación decide qué se va a hacer. El pastor solamente es un asalariado y la congregación decide todo lo que va a suceder. Toman las decisiones en cuanto a lo espiritual. La congregación es la que está tomando decisiones. En cuanto a qué se va a enseñar del púlpito, la iglesia, la congregación está decidiendo qué se va a enseñar. ¿Qué tipo de discipulado puede o no puede llevar? Si se lo va a dar a los jóvenes o no se lo va a dar. Y esto es verdaderamente triste, porque si un pastor tiene una visión para la iglesia que no va de acuerdo a la congregación, pues ¿qué crees? Lo bloquean y no lo dejan trabajar, simplemente porque no va de acuerdo a lo que la congregación o el grupo de la congregación tienen como visión para la iglesia. Y es triste, y esto es muy doloroso. Es muy doloroso para el pastor, es muy doloroso para la familia del pastor. Si sus hijos ya tuvieron amigos y son expulsados de la iglesia, ¿qué crees que va a suceder con los hijos y la esposa? Pues se tienen que ir con el esposo. Y entonces una vez más el pastor tiene que buscar una iglesia donde volver a empezar o donde le abran las puertas. Es triste porque tengo amigos, varios, que trabajan de esta manera y yo no lo entiendo, porque nosotros trabajamos totalmente diferente y vamos a llegar ahí. Ya estamos llegando a esa parte, de hecho. Pero es triste que una iglesia, que una congregación te esté diciendo a ti, pastor, que vas a enseñar. Es triste que el pastor, si el pastor tiene una visión de llevar la iglesia de una manera y la iglesia dice, no, toda la vida hemos sido así y toda la vida vamos a continuar así. Te pongo un ejemplo, algo sencillito que a lo mejor no debería de hacer ruido, pero hace mucho ruido. Vamos a ponernos en el extremo de que yo soy una persona que ustedes como iglesia me dicen a mí que hay que hacer.
Yo soy la persona que acabo de llegar con ustedes y traigo unas ondas, unas ideas diferentes a lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, ustedes son una iglesia que les encantan los coritos y les encantan los himnos. Por favor, ya voy a empezar a pisar llagas, ¿verdad? Entonces yo llego aquí y les digo, oigan, hagamos la alabanza un poco diferente. Hagamos la alabanza contemporánea. Contemporánea es el tipo de alabanza que tocamos el día de hoy. Eso es una alabanza contemporánea, fresca, diferente. Y ustedes dicen, no, es que toda la vida hemos cantado con himnario y con coritos. Entonces no queremos eso. Pero es algo que nos va a llevar a ser más frescos, va a llamar la atención más de la gente. No, no queremos. Pero es que tienen puros abuelitos aquí. Perdón, Kevin. Tenemos puros abuelos, puros viejitos. Necesitamos traer a los jóvenes adultos, que la iglesia se sienta viva y fresca. No. Y entonces, ¿qué sucede? Me empiezan a bloquear a mí y ya no quieren que yo siga metiendo mis ideas en la congregación, porque ustedes están cómodos de la manera como lo han hecho por 50, 60, 70, 80, 100 años. Y hay iglesias así. Hay iglesias que toda la vida es lo mismo y no van a cambiar. Ay, cómo quisiera mencionar nombres porque se me vienen a la mente, pero no lo voy a hacer. Hay iglesias que son lo mismo, no están abiertos a un nuevo mover del Espíritu Santo, de cambiar. ¿Por qué? Porque la visión que el pastor tenga no importa, lo que importa es lo que la congregación diga. Y eso no vemos en ninguna parte de la Biblia que eso sea algo que Dios estableció para las iglesias. No creemos en esto porque no vemos este modelo establecido en las Escrituras. Entonces, de hecho, cada vez que el modelo congregacional sale o brota o es mencionado en la Biblia, hay problemas. Yo te lo voy a mencionar. Cuando el pueblo quiere tomar las decisiones, siempre son decisiones que alejan al pueblo de Dios. Ahí te va la primera. Ejemplo de la congregación queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 8:5, ahí está en tus pantallas. La segunda parte dice, por tanto, y este es el pueblo de Israel diciéndole al profeta Samuel, por tanto, constitúyenos a un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La congregación, el pueblo cristiano de Israel, le estaba pidiendo un rey al profeta Samuel porque ya no querían la dirección de Dios. O sea, ya no queremos a Dios, queremos un rey como todas las demás naciones paganas. Queremos ser igual que todos los demás. Ya no queremos que Dios nos esté guiando. Ese es el problema de la congregación. Ese es uno de los problemas, que siempre buscan por el bien de ellos, pero no buscan la voluntad de Dios. Ellos querían un rey en medio de ellos. También Moisés, mira lo que dijo Moisés, renegó de esta misma congregación. En Números 14:27 dice, y este es Moisés hablando, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo voy a aguantar este pueblo, Dios? Es lo que estaba diciendo Moisés. Las congregaciones, el grupo de personas no se han distinguido por ser realmente personas que busquen a Dios. Entonces, cuando dirigen una congregación, no necesariamente lo hacen porque buscan a Dios, lo hacen porque quieren controlar lo que está pasando en la iglesia. Y eso es triste. Eso es triste, no debería de haber ese tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque esos actos y esos hechos nos alejan de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya vamos a terminar, te lo prometo, en media hora más. Bueno, continuamos con la cuarta. Les dije que eran 4 formas de gobierno. La cuarta forma de gobierno de la iglesia, y está aquí en tus pantallas. Forma número 4, teocrática.
Forma número 4, teocrática. Voy a hacer la pregunta, no la traigo en mis notas. Tampoco vas a salir en el Face, entonces no importa tu respuesta. Nada más quiero saber si alguien aquí sabe qué es un gobierno teocrática. Se las voy a poner bien fácil. Las primeras 3 letras es Dios. Crática, pues defínelo. Teocrática. ¿Alguien? ¿Algún valiente? Felipe, fuerte. Es el gobierno donde Dios maneja la iglesia. ¡Tin, tin, tin! Te ganaste ahí la lotería, hermano. Ganaste. De hecho, esta es la forma que nosotros en Capilla Calvario creemos y que nunca queremos alejarnos de esta forma. ¿Qué es esta forma? Bueno, que la gente, el pueblo de Dios, la iglesia es gobernada por Dios. La nación de Israel en sus inicios era teocrática y era gobernada por Dios. Dios les daba instrucciones y el pueblo de Israel obedecía. Pero todo esto cambió cuando ellos decidieron que querían a un rey. Ya lo leímos. Ellos pidieron un cambio. Ya no queremos la teocracia, ahora queremos una monarquía. Ya no queremos que Dios controle nuestra vida y que Dios dirija, pero queremos un rey que salga del pueblo, que sea parte de nosotros, que vaya al poder. Y esto es triste. Porque cuando estaban con Moisés, tenían este gobierno teocrático. Cuando Dios quería hablar a su pueblo, Moisés era el intermediario. Y el pueblo de Israel sabía esto. De hecho, le decían a Moisés: mira, nosotros tenemos temor de él, de Dios, porque Él es poderoso y hemos visto fuego y estruendos. Sube tú y habla con Él y dinos lo que dijo para obedecerlo. O sea, aventaban a Moisés como conejillo de India y le decían: ahora ve tú, Moisés, nosotros, no hombre, le tenemos miedo, es poderoso. Dios es poderoso. Pero entonces estaba Moisés como intermediario. Moisés era el líder o el pastor en este gobierno teocrático donde Dios estaba dirigiendo y Moisés estaba guiando bajo la dirección de Dios. En la iglesia de hoy vemos este tipo de gobierno y lo vemos de esta manera. Lo vemos representado en Jesús. Cristo es la cabeza que está sobre el cuerpo de la iglesia. Es su iglesia. Él es el que está a cargo de la iglesia. Como pastores necesitamos ser como Moisés y permanecer en contacto con Jesús para recibir su dirección y su guianza. Como pastores debemos de dirigir la iglesia de tal manera que las personas conozcan que la iglesia le pertenece solamente a Jesús. Y cuando surgen asuntos en la iglesia, estos asuntos vienen y llegan acá conmigo, y yo generalmente tengo algo que decir, pero si no sé la respuesta, mi respuesta es esta: pidámosle a Dios que Dios nos guíe. ¿Y qué crees? Dios nos guía. Dios nos da la respuesta. Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración. Dios nos ha hablado y nos ha guiado y nos ha permitido llevar a cabo su visión en esta iglesia. Ahora, no todas las personas pueden ser un pastor o pueden ser un líder. No todas las personas dentro de la iglesia son llamadas a ser pastores. No solamente el hecho de que tú seas un cristiano maduro quiere decir que tú vas a ser ordenado como
Si tú quieres como anciano, como líder, como pastor asistente, debemos de tener cuidado. Solo aquellos que Dios está guiando son aquellos a los que Dios va a llamar. Y por eso Pablo le daba un consejo práctico a Timoteo. Mira en tu pantalla lo que dice. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos ¿a quién? A ninguno. Uno de los errores comunes dentro de las iglesias, o uno de los errores que podemos cometer como pastor, es precisamente esto: dar títulos a personas dentro de la iglesia, personas que están sedientas de poder, personas que quieren un liderazgo dentro de la iglesia, personas que están esperando cachar las elevaditas para ver dónde ellos levantan la mano y dicen yo puedo predicar, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto, y quieren toda la gloria y toda la honra para ellos. Y entonces debemos de tener cuidado. Por eso es que debemos de escuchar a Dios. ¿Quiénes son las personas que Dios va a llamar para ser ordenados pastores asistentes, para ser ordenados diáconos, ujieres? ¿Quiénes son las personas que van a ser líderes dentro de nuestra iglesia? Es importante que dentro de la estructura de Capilla Calvario haya un consejo de líderes, ancianos o como diáconos, como tú lo quieras llamar. Es importante. Y por esto, este consejo aquí en nuestra iglesia son llamados los pastores asistentes. Que por cierto, solamente tenemos uno. Pero no siempre va a ser así. Solamente está Pastor Manuel. En la iglesia madre donde yo vengo, Rosarito, ellos tienen ahorita actualmente 9 pastores asistentes. Pastores que cada uno se enfoca en diferentes áreas dentro de la iglesia. Pero todos tienen un solo llamado. Cada uno de ellos está ahí para aconsejar y ayudar a tomar las mejores decisiones de la iglesia. Hay veces que yo no puedo tener todas las respuestas, pero si yo escucho al staff, a los pastores asistentes, a los líderes de la iglesia, y ellos me traen una visión diferente, es probable que lo que todos están de acuerdo y yo estoy en desacuerdo, es probable que ellos tengan la razón. Y puede Dios usarlos para que yo tome una decisión sabia. De hecho, Proverbios nos dice, en Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, no, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otra versión dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más consejo tengas, entre más personas te aconsejen, pues vas a tomar una mejor decisión, más sabia. Y es importante tener consejeros y personas sabias que te van a ayudar con un consejo sabio a tomar una buena decisión. Y como Moisés era el guía del pueblo, pero Dios era el que verdaderamente daba las reglas y los lineamientos de qué tenía que hacerse. Así también aquí en Capilla Calvario, esta es la estructura de nosotros. Dios nos ha llamado a hacer famoso el nombre de Jesús y creemos en esta manera de gobierno teocrático, donde Dios llama a un pastor, pero Dios es el que está a la cabeza de nuestra iglesia. Y por último quiero mostrarte el organigrama que tenemos aquí de nuestra iglesia. Está aquí en tus pantallas. Híjole, está bien pequeño. Bueno, ahí se los explico. Dios Padre, o Dios Trino más bien, porque somos una iglesia trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el pastor principal, o sea yo, los pastores asistentes, los líderes,
los sugieres, los ancianos, los maestros, los diferentes ministerios, etcétera. Ese es el organigrama de nuestra iglesia. Esa es la manera como trabajamos en Capilla Calvario, y estas son las formas de gobierno que Dios ha establecido para nosotros en su Biblia. Nosotros somos una iglesia teocrática que cree en la dirección y en la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo para su iglesia. Déjame recordarte algo bien importante, y con esto termino. Pero antes déjeme tomar un trago. Donde Dios está guiando, Dios está proveyendo. Donde Dios está guiando, Dios está sosteniendo. Donde Dios está guiando, Dios está actuando. Quiero que veas tu iglesia. Voltea a tu alrededor, date la vuelta ahí en tu silla. Voltea a tu alrededor. Esta iglesia fue fundada hace 3 años y 8 meses en una casa allá en El Toreo. Y cuando llegamos de Tijuana a plantar esta iglesia, no teníamos absolutamente nada. ¿Sabes qué teníamos? El llamado de Dios para plantar una iglesia. Mira lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Tienes un lugar cómodo, un lugar amplio donde tienes aire acondicionado, donde tenemos cuartos, salones para tus niños, sillas cómodas, un escenario. Inclusive estamos haciendo el nombre de Jesús famoso a través de la televisión. 3 años y 8 meses. ¿Por qué sucede esto, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un gobierno teocrático, donde Dios está haciendo y deshaciendo y haciendo lo que Él quiere con su iglesia. Esa es la única razón. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con Dios. Y cómo Él está proveyendo para su iglesia y lo que Él está haciendo para que todo Mazatlán sea alcanzado a través de esta iglesia en el centro de Mazatlán. ¿Tú crees esto? Yo creo que estamos haciendo esto, haciendo famoso el nombre de Jesús. Y Dios lo está haciendo a través de esta iglesia, a través de las redes sociales y a través de la televisión. Iglesia, hermanos, estás en una buena iglesia. Estás en una iglesia donde Dios tiene metida su mano. ¿Sí me escuchaste? Dios tiene metido su mano, y donde Dios tiene su mano hay bendición. Amén. Esta es nuestra buena noticia esta tarde acerca del gobierno de la iglesia.